¿Por qué el árbol genealógico no es una estructura que funcione para todo el mundo? ¿Por qué los colegios deberían de dejar de pedir que las criaturas hagan árbol genealógico como ejercicio? ¿Y por qué no sirve para explicar las genealogías campesinas del sur de Europa, como mínimo, que son las que yo trabajo? Y vamos a hacerlo a través del mito de la vampira del Raval. La vampira del Raval es una historia que circula por Barcelona desde principios del siglo XX. Es la historia de Enriqueta Martí, convertida en bruja, asesina, bebe sangre de criaturas y hacedora de potingues a través de la prensa sensacionalista y los fake news del momento. Esta es una historia que desmonta Elsa Plaza en este libro, donde hace un estudio de género y clase sobre este caso que da un resultado totalmente distinto. La historia empieza con la desaparición de una niña que se llama Teresita Guitart. Y esa niña sí que es cierto que aparece en casa de Enriqueta Martí, pero aparece sin lesiones, aparece viva y aparece con el pelo corto, tal vez dedicada a la mendicidad durante esos días que se está en casa de Enriqueta Martí. En la calle Joaquim Costa, por cierto, en Barcelona, si conocéis el barrio del Raval. Enriqueta Martí tiene un montón de cosas que la hacen sospechosa. Una de ellas es que no tiene un domicilio estable porque es desahuciada constantemente por toda la maquinaria de especulación con la vivienda que ya funciona a principios del siglo XX en la ciudad de Barcelona como en otras ciudades. Pero otra de las cosas que juegan en su contra es que hay un lío de criaturas que no se sabe muy bien de quién son. Hay una niña en esa casa que ella dice que es su hija, pero que no es su hija biológica, sino que es la hija de una cuñada que la cuñada no puede cuidar y que queda a su cargo. Pero luego también hay un lío con un niño que está muerto y que no se sabe muy bien quién es ese niño. Enriqueta Martí dice que es hijo suyo el muerto, pero no aparece así registrado. Esta es una práctica habitual en las clases obreras y en las clases pobres, que es cuando muere un niño varón, se registra esa muerte a nombre de un vivo. Es decir, queda registrado como un muerto un niño que en verdad está vivo y queda registrado como vivo un niño que en verdad está muerto. ¿Para qué se hace esto? Para cuando llegue el ejército a buscar esas criaturas para ir a la guerra, si tú tienes dinero puedes pagar para librarte, pero si no, la única solución es que no lo encuentren. Otra estrategia que se hacía era registrar como niñas a niños, para que luego tampoco los encontraran en el momento de pedir que hiciesen el servicio militar. A Enriqueta Martí efectivamente se le había muerto una criatura por desnutrición, cuando tenía 8 meses en una calle que también existe aún en Barcelona, Picalques 3 bis. Toda esta incomprensión de clase y de género es lo que posibilita que se cree todo el bulo alrededor de Enriqueta Martí. Pero ese bulo además está escondiendo otras cosas. Una de ellas es el descubrimiento de un prostíbulo infantil llevado por policías y usado por los hombres ricos de la ciudad aquellos mismos días en una zona muy cercana, algo que queda totalmente tapado por este gran escándalo de Enriqueta Martí. Pero también hace otra cosa este mito, que es condenar las prácticas familiares de todo aquello que no sea una familia burguesa, eurocéntrica, con unas determinadas características. Una violencia que se sigue reproduciendo, por ejemplo, a través de los secuestros institucionales durante los regímenes dictatoriales, como el franquismo, o durante la dictadura de Videla en Argentina. Y es también la perversión de las prácticas de las comadres que explica y que denuncia en el podcast No hay negros en el Tíbet la podcaster Uyan Sujuan. Sí, mis padres son los dos biológicos, solo que luego tengo como una abuela, que es una señora que vivía en el sexto, que pues no podía tener hijos y te adoptó. A mí no, a mi hermana. En plan, como que fue al restaurante. Hay dolor ahí, A mí no, a mi hermana. Sí, es que claro, esa es la cosa. En plan, cada familia, en plan de los tres mayores, se fue con una familia, de cada hermano se fue con un hermano distinto. Por eso yo también tenía con esta cosa. Un momento, de... ¿cada qué? Cada hermano se fue con una familia distinta. Pero porque, no porque te creas que o nos sea, fueron... es que finalmente os adoptaron. No. ¿Os acogieron? O sea, ¿cuál es la Nos movida? secuestraron. No, a ver. ¿Sabéis esto de la... Y todavía falta lo que nos tienes que contar, Claro, que espérate, yo no me he olvidado, pero bueno. Vale. ¿Sabéis esto de la húngara que dijo que había que encontró a un niño sí, y ahora sí. como que comparte la custodia con su madre? Sí. Pues un poco eso, rollo, como que... Se encariñan y se llevan al chino. Sí, en plan, es que básicamente mi abuela lo que fue ver a mi hermana en el restaurante de mi madre, era un fin de semana, estaban hasta arriba y le dijo, ¿me la puedo subir arriba?
Como si fuese un... Sí, y mi madre dijo, bueno, vale, porque también pues le hacía falta, porque los fines de semana a veces es difícil encontrar niñera, no Claro. teníamos a los abuelos de sangre aquí que nos claro. ayudaran ni nada. Y poco a poco, pues una familia, otra, luego cuando llegó al cuarto hermano, la tercera familia le dice a mi madre, hay una familia en Padrón que está interesada en tu hijo, mi madre embarazada, y ella, yo no estoy teniendo hijos para que os los quedéis, ¿sabes? Registro familiar, como vemos en el caso de Enriqueta Martí, esos registros son una práctica del Estado y el Estado no siempre ha entrado bien ni en buenas condiciones entre el campesinado. De hecho, hay memoria, por ejemplo, en Francia, de oraciones que decían Dios sálvanos del mal y de la justicia. Las criaturas se registraban pues cuando se podía y de la manera que se podía. Se registraban más o menos. De hecho, hay un montón de gente en el mundo que no está registrada y eso está muy perseguido y muy criminalizado por instituciones como son el Banco Mundial, pero en realidad no hay una relación directa entre que una persona no esté registrada y que a esa persona no se le pueda dar educación pública o que a esa persona no se la pueda atender en un hospital. Eso funciona al revés. No se le da educación y no se la atiende en el hospital para obligarla a que se registre. Por otro lado, en las casas campesinas el apellido no siempre funciona y no siempre es importante. Lo que es importante, por ejemplo, en mi contexto, es el alcume, el apodo, el nombre de la casa, que es el nombre que se va quedando todo el mundo. En mi zona todos nos apellidamos igual, así que el apellido es una cosa realmente poco funcional. Por otro lado, las crianzas son comunitarias. ¿Cuántas madres hay en el contexto campesino? Es la madre, es la abuela, es la vecina, es la tía, son las hermanas mayores, hacen todo ese maternaje. Esto es importante porque es una práctica normalizada y naturalizada que en los contextos migratorios y en las fronteras se hagan y se exijan pruebas de ADN para certificar que esas criaturas son de esos padres, como si la paternidad y la maternidad y la familiaridad solamente pasasen por lo sanguíneo. Y luego está la cuestión del reconocimiento del padre, de todas esas crianzas que se hacen entre mujeres y donde el padre es una cosa medio circunstancial. Crianzas que están muy penalizadas, pero de nuevo, como en el caso del no tener documentos, están muy penalizadas por una sociedad que se ha montado de esa manera. Con todas estas preguntas y muchas otras que podríamos hacer, ¿cuál es el esquema si no es el árbol genealógico? Pues tal vez el esquema que tengamos que pensar, al menos para el campesinado precapitalista del sur de Europa, es un esquema de red, que no tiene nada que ver con el árbol, ni tiene nada que ver con la verticalidad y no incluye solamente los lazos de sangre, ni los incluye todos necesariamente.